Voy a pedirles por favor que vayamos a un librito ahí del Nuevo Testamento, uno de esos libritos a veces ahí medio perdidos en las páginas, en las últimas páginas de la Biblia. Al final de cada testamento suele haber unos libros a los que a veces poca atención le prestamos, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ahí está Nahum, y Sofonías, y Zacarías, y todos los días, ¿cierto? Y aquí está, vamos a ir a a la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro. Ya hablaremos un poquito más de Pedro, pero ahorita vamos a ir rápidamente porque tenemos el tiempo un poquito apretado a esta carta, la primera carta de Pedro. Bueno, lo primero que quisiera decir es que cuando hablamos de santidad, a ver, vamos a ser muy honestos, digamos. ¿Qué ideas nos vienen acerca de la santidad? Cuando uno le hablan de santidad, ¿qué ideas suelen venir? Algunas seguramente muy bonitas y muy acertadas y muy buenas. Otras de pronto están ahí en la cultura o de pronto que no nos vienen a nosotros, pero que nosotros nos damos cuenta que cuando la gente habla de santidad como que tiene esas ideas. A ver, los escucho, aprovechando que estamos aquí en familia. ¿Qué ideas hay sobre la santidad a veces? Una aureola, ¿cierto? Este tipo, una aureola, ¿cierto? Por eso es que a mí me dicen Santiago, ¿cierto? Eso. ¿Qué más? Celestial, no es terrenal, o sea, ¿no? El santo es como para que esté por allá en los altares, ahí como en una especie de éxtasis, ¿cierto? Como que uno entra a la habitación donde está y se escucha un ¡ah! Sí, sí, una cosa así, ¿cierto? Eso, no tiene mucho que ver con la tierra, ¿verdad? Generalmente tenemos esa impresión. Si yo les digo, oiga, estamos organizando una reunión, ¿qué? ¿Invitamos a un tipo bien santo? ¿Ustedes qué dicen? No, qué mamera, pues, sí, se va aquí a aguar el parche, ¿cierto? Qué pereza. Tenemos ideas de que la santidad es aburrida, ¿sí? La santidad también es muy bien vestida, ¿sí se han dado cuenta? Y no tengo nada contra el bien vestir, por favor. Pero es como medio flanderesca la cosa, ¿sí se acuerdan de Flanders? El vecino de los Simpsons, digamos, todo es como perfectirijillo en la santidad, ¿cierto? Eso. Bueno, ¿cómo es la santidad a la que Dios nos convoca? ¿Cómo es la santidad? Tenemos problemas para la santidad porque, pues, por un lado, nuestra vida y nuestra naturaleza tiende al mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Uy, es que somos... A veces no les dan ganas, díganme ustedes, honestamente, damas y caballeros, no les dan ganas de darse un autocalvazo y decir, pero ¿cómo soy de bruto? Déjenme decirles, el autocalvazo es bíblico además, porque Pablo escribe en Romanos 7, es que no entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y después se manda una de esas frases que rara vez decimos en las iglesias, con razón, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si es que a uno le dan ganas de darse un calvazo. Tenemos esta tendencia, digamos, al pecado, ¿cierto? Entonces, ¿qué dificultades tenemos para la santidad? En primer lugar, digamos, hay una idea un poquito distorsionada acerca de la santidad, de esto que acabamos de hablar. En segundo lugar, tenemos nuestra propia, digamos, naturaleza opuesta a la bondad, ¿sí o no? En estos días alguien se quejaba del amarillismo en los noticieros. ¿No les parece que los noticieros son muy amarillistas? Uf. Díganme ustedes con la mano en el corazón, ¿ustedes creen que si un noticiero se dedicara a pasar buenas noticias sobre Colombia, sobreviviría? ¿O se quiebra? ¿Por qué? Porque lo que nos alimenta es el deseo de saber las cosas malas, oscuras, turbias, ¿cierto? Y la naturaleza humana. Entonces, tenemos eso. Aquí además en este texto tenemos algunas claves que nos revelan no solamente maneras para caminar hacia la santidad, sino también dificultades en el tema de la santidad. Y vamos a leer un texto, miren, a mí me gustan los versículos cortitos. Uy, qué bueno hacer una prédica sobre y Jesús lloró. Bueno, hoy me voy a contradecir. Vamos a hacer una prédica sobre un pasajón, un pasajote largo y raro, honestamente les digo. ¿No les parece que la Biblia es rara a veces? ¿Cuántos saben la palabra de Dios? No, pero por favor, me va a tocar
Me faltó unción en esa pregunta. A ver, ¿cuántos aman la palabra de Dios? Eso, gracias. Pero díganme, ¿no les parece rara la palabra de Dios a veces? Sí. Digámoslo, ¿no les da pereza a veces? Uy, pero qué cristiano. No sé. A mí también me cuesta, claro, hay una distancia cultural. Es que empieza Pablo diciendo, por tanto ceñid los, perdón, Pedro, por tanto ceñid los lomos. Uy, de entrada uno dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Sí? Ah, perdón, no les he dicho. Sí, yo esperaba que el Espíritu les revelara, pero... Bueno, primera de Pedro 1, ahí empezamos en el versículo 13. Sí, y voy a leer además en la versión rara, la versión Reina Valera. ¿Sí? Como mis hijos que tienen una profesora, según me cuentan ellos, que en el colegio a la que le dicen la Reina Valera. Y yo, ¿y por qué? Y es que no, es que nadie le entiende. Bueno, vamos a leer aquí en la Reina Valera, aunque a mí me gusta más la Dios habla hoy, la de dibujitos además, la de cómics, la de dibujitos, es fantástica. Pero hoy vamos a leer en Reina Valera justamente porque quiero que nos encontremos un poco con este lenguaje, justamente. A ver, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto va a ser raro, así que aprieten, ahí, va. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos e hijas obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No os conforméis. Sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, sean santos el domingo de la mañana, dice. ¿Dónde? ¿Dónde sean santos? En toda vuestra manera. Me gusta cuando Pablo dice, sea que coman o beban, háganlo para la gloria de Dios. No se puede comer una empanada para la gloria de Dios. ¿Sí? Tenemos que hacer una guerra frontal contra esta idea de que el mundo está dividido entre lo sacro y lo profano. Todo es santo. ¿Sí? Se puede jugar un partido de fútbol para la gloria de Dios. ¿Sabían eso? Sí, obviamente Nacional no puede, pero... Sed santos porque yo soy santo. Porque está escrito, perdón, retomo el versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Voy a leer en Dios habla hoy. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia. Conducidos en temor lo traduce como mostrar reverencia. Sigo, versículo 18. Pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. A ver, mejor dicho, terminemos de leer y ahorita tratamos de entender qué está diciendo. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ojo a este versículo porque es muy importante. Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, y ahí ya estamos terminando, toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por él, y aquí esta es una palabra clave, que por el evangelio os ha sido anunciada. Bueno, gracias Señor por tu palabra. Ayúdanos por favor a entenderla. Vamos a hablar aquí de tres elementos muy brevemente. Hemos hablado de que el texto nos habla. Vamos a tratar de abordar ese texto a través de 3 o 4 pensamientos que creo que son muy importantes ahí.
¿por qué nos cuesta trabajo ser santos? Y ya hablamos un poquito de los conceptos culturales y de nuestra propia dificultad para responder a lo bueno, ¿cierto? Y para dedicarnos a lo bueno. Pero además aquí el texto nos muestra algo muy interesante. ¿Cómo empieza el pasaje? Por favor, miren ustedes, ¿cómo empieza? Y vamos apuntando a lo de sed santos porque yo soy santo. Pero ¿cómo empieza? Empieza con una... No, pero hay algo antes de ceñid. Por tanto. ¿Y ustedes pueden creer que eso es muy importante? Porque ahí lo que está diciendo es, así que, entonces uno tiene que decir, así que ¿qué? Por tanto, ¿qué? Pues déjenme decirles que antes de eso, Pedro viene haciendo una descripción de las maravillas del Evangelio. Está diciendo, oigan, es que esto que les ha tocado vivir a ustedes, los ángeles quisieron vivirlo. Y no les correspondió a ustedes. Ustedes están disfrutando de un regalo. Y entonces, por tanto, y viene el llamado a la santidad. Pero ese llamado a la santidad viene en respuesta a la belleza del Evangelio. Yo les quiero hacer una pregunta aquí. Y va a ser muy fácil responderla correctamente acá. Quiero pedirles que por favor reflexionemos un momentito y hagamos un ejercicio de introspección en torno a esta pregunta. ¿Somos santos para agradar a Dios o somos santos porque Dios, o más bien, replanteo, ¿somos santos para que Dios nos ame o somos santos porque Dios nos ama? Eso se dice fácil, no se actúa fácil. Constantemente yo estoy pensando que mis acciones son las que me ganan el favor de Dios. Y aquí lo que está diciendo es, este llamado a la santidad es porque Dios los ha amado. Aquí muy interesante dice, tengan temor ante esto, ¿cierto? Y versículo 17. ¿Y ante esto es qué? ¿Qué es ante lo cual deben tener temor? O como dice la versión Dios habla hoy, sientan reverencia. ¿Ante qué? ¿Ante qué? Dice, ante el hecho de que fueron rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa, ¿cierto? Ante eso es a lo que estamos movidos a tener reverencia. Déjame decirte, esa es la fuerza más poderosa para la transformación que hay. La represión nunca transforma. Mira, hablemos de algo aquí que nos toca como colombianos, la lucha contra las drogas. Díganme ustedes, ¿no ha habido una represión gigantesca y hay todo un debate, por ejemplo en Estados Unidos hay todo un debate acerca del por qué arrancó la lucha contra las drogas? Y yo no estoy diciendo que eso esté mal, no me quiero meter en otras cosas, pero en lo que sí hay un consenso es que entre más se reprime la cosa, más se espolvorea, ¿sí o no? Miren lo que está pasando en Venezuela. Me toca mucho esa situación porque tengo doble nacionalidad, ¿sí? La de acá y la de allá también. Y entre más reprimen al pueblo, más envalentona el pueblo, ¿sí o no? Sí. Papás, mamás, ¿no es verdad que a veces entre más regaña uno a los pelados, más contestones se le vuelven? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Aquí tenemos el hecho de que una teología de represión celestial no nos ayuda a la santidad. La amenaza del infierno no hace mejores personas ni mejores sociedades. Ahora, ¿cómo es el Dios que solemos tener en nuestra mente? Porque eso está relacionado con nuestra propia santidad. Algunos tenemos un Dios represor, ¿sí? El Dios que se imagina a Bart Simpson, que le va a salir un dedo de la nube. Ustedes dirán, este tipo no hace sino ver los Simpsons, ¿sí? Sale de la nube y lo espicha, ¿cierto? Hay otro Dios que es un Dios, digamos, papanoélico, ¿cierto? Que no dan ganas de arrodillarse ante él, sino de agarrar de los cachetes. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cierto? También está de moda hoy en día un Dios medio gerencial, ¿cierto? Y bueno, el punto es que
a veces pensamos que lo que nos mueve a la santidad es la idea de que Dios, mucho cuidadito porque Dios lo va a ver y Dios, mejor dicho, ¿sí me explico? No es eso bíblicamente lo que nos mueve a la santidad. Tampoco es la idea de un Dios apapacho que tampoco nos mueve a la santidad. Según ese texto, ¿qué nos mueve a la santidad? La reverencia ante hasta dónde ha llegado el amor de Dios. Es lo que llamaríamos una especie de tercera vía. No es la represión teológica, no es el apapachamiento teológico, es la reverencia ante hasta dónde hemos sido amados y amadas. ¿Tú te acuerdas de Pedro, cierto? ¿Te acuerdas del momento de la pesca milagrosa? Bueno, ahí Pedro se convierte, digamos. ¿Y por qué se convierte? Porque Jesús le dijo: Pedro, eres un sinvergüenza, te vas a ir al infierno. Ve los peces, ve el carácter de este tipo, y se tira en la barca de rodillas y le dice: oiga, soy un pecador, chao, apártese de mí. ¿Sí me explico? El carácter, el amor, la pureza, la belleza, la transparencia de Cristo es lo que nos mueve a la santidad. ¿Sí? Entonces somos santos porque Dios es santo, y eso tiene que ver con el amor de Dios. Pero además somos santos porque Dios es santo, y dice: porque aquel que os llamó es santo. ¿Qué significa eso? Que no solamente somos santos por la identidad de Dios, sino por la identidad que Dios nos confiere a nosotros. Es decir, nos cambia el nombre y nos dice: mijito, usted ya no eres para eso. ¿Sí me explico? Ahora ustedes están llamados a otra cosa. Me gusta ahí en Romanos cuando Pablo dice: habiendo sido liberados del pecado, ahora son esclavos de la justicia. Dice literalmente: habiendo sido liberados del pecado, ahora son esclavos de la justicia. Es decir, ustedes cambiaron de dueño, de patrón. Sí, por así decirlo. Es una palabra que no me gusta, imperfecta, pero usémosla para entendernos, ¿cierto? Ustedes tienen otro nombre. ¿Y qué significa eso? Que profundizar en la identidad que Dios nos da es una clave para la santidad. Yo les voy a contar aquí una historia y voy a tener que ir avanzando rápidamente porque... Rápidamente, la identidad que Dios nos da es una clave para la santidad, porque hemos cambiado de dueño. Ahora, yo les voy a contar una historia que yo siento que la he contado 1000 veces. Si alguien la ha escuchado, perdonen, la cuento casi siempre que hablo. De esas cosas que siento que Dios me permitió vivir. Una vez estábamos con los muchachos, íbamos para una presentación y resulta que domingo de resurrección, 6 de la mañana, yo iba en mi auto, ahí aquí en la calle 134, mi primer auto. Lo estrenamos nosotros, ya había sido previamente estrenado por otras 30 familias, ¿cierto? Renault 12, modelo 1977, vendido por la tía de mi guitarrista. No lo he perdonado todavía al guitarrista por eso. Bueno, íbamos ahí, calle 134, paro yo, 6 de la mañana, un muchacho de 16 años, 17 por ahí, tirado en el andén, ahí, como medio borracho, amanecido ahí en la calle. Si no era un habitante de la calle, era un chico, digamos, de la zona, pero que había, en medio de la borrachera y la juerga, había amanecido ahí, tirado. Y yo lo vi y yo pensé: ay, Señor. Yo era pastor de jóvenes, imagínense, así que el corazón me dolió y dije: Señor, ayúdalo en el nombre de Jesús, amén. Me fui. Y yo dije: uy, no, Señor, eso está mal. Mejor dicho, dije yo, no, dijo Dios: Santiago, eso está mal. Entonces yo dije: bueno, vamos a hacer una cosa, Señor, yo me regreso y hago alguna cosa, no sé qué. Entonces di la vuelta y yo: que no esté. Ahí estaba el pelado. Me bajo yo y yo: ay, hombre, mira, ¿qué hago? Y medio lo muevo, no sé qué, a ver si lo logro despertar. Abre un ojo. Después abre el otro. Y me dice lo primero que se le viene a la cabeza. Se queda mirándome y me dice: ay, no me venga a decir que Dios me ama. Yo creo que me vio cara de cura o de pastor o yo no sé qué, pero dijo: este es uno de esos locos que anda diciéndole a uno que Dios le ama. Lo primero que me dijo.
Yo casi que le hago como el Chavo del Ocho, casi que le hago... Me subí al auto, vamos en el auto, voy en el auto, le entregué unas papas, un yogur que tenía ahí para desayunar, una cosa, y me voy en el auto y siento que Dios me habla. Ahora, honestamente, no sentí un Santiago, no, nada de eso. Pero un pensamiento, estos muy claros ustedes han tenido que uno dice, esto es un pensamiento verdadero y real. Y siento que el Señor me dice, Sam, si hay algo que ese muchacho de verdad necesita entender, es justamente que yo lo amo. Ay, no me vengas a decir que Dios, si hay algo que de verdad está necesitando es entender que yo lo amo. ¿Y yo por qué cuento esto? Porque dentro mío, cada vez que me dicen Dios te ama, se levanta, como dice Hassam, el ñero que todos llevamos dentro, ¿sí? Para decir, ay, no me venga a decir que Dios me ama, por X o Y razón, situaciones que hemos vivido, nuestra propia resistencia a aceptar las buenas noticias gratuitas, porque un chip que tenemos los seres humanos y particularmente los colombianos es que de eso tan gratis no dan tanto, ¿cierto? Pero qué curioso, si hay algo que realmente estamos necesitando entender es que Dios nos ama. Y esa es una clave para la santidad. Así que, queridos, una clave es adentrarnos en la identidad y la obra de Dios. Lo que Dios ha hecho. Sentir reverencia ante eso. No sentimos reverencia ante eso. Reverencia no en el sentido de, Señor, no, reverencia es decir, esto te ha costado tanto a vos. Nos cuesta trabajo la reverencia. Perdónenme esta ilustración tardía, ese punto ya pasó, pero hace poco fui a pescar con mi hijo Santiago, 9 años, y pescó por primera vez en la vida una cachama, una cachamota así de este tamaño. Casi le corta los dedos el nylon y toda la cosa, pero él la guerrió y la sacó, estaba muy orgulloso de sacar su cachama. Cuando la sacó, notó que el anzuelo había lastimado mucho al pececito y que el pez estaba sufriendo y que estaba ahí agonizando y bueno, fue traumático, sí, honestamente, ¿sí me explico? Yo que esperaba que, ay hijo, ¿cómo te parece? No, pobre muchacho, casi me toca, mejor dicho, llevarlo al psicólogo, ¿sí me explico? Notó que el anzuelo le había atravesado un ojito al pececito. Ay, perdón, no sigo siendo. ¿Sí ven por qué los noticieros amarillistas son los que triunfan? Y era en un sitio de pesca deportiva donde tú pescabas algo y después ibas y te lo comías. Le llevamos el pescado al tipo que los fritaba y pan, lo fritó y nos lo pusieron lindo, servido con ensalada, un bicho así, comíamos ahí toda la familia. Y Santiago se para frente al pescado y dice, estaba como achantado. Decimos, ¿y qué pasó? Me dice, es que todo lo que tuvo que sufrir para que yo me lo comiera. Reverencia, conciencia de lo que hay detrás de las cosas. Y si nos conmueve el ojito de un pescadito, el Hijo de Dios. La cruz. Me llama la atención que el mayor llamado a la reverencia no es en nombre del Dios victorioso, amén, Dios es victorioso, Dios omnipresente, poderoso, sí, amén, todo eso está muy bien, pero el Dios vulnerado, debilitado en la cruz por amor a nosotros, eso es asombroso. Segunda cosa, nos mueve a la santidad, recibir y adentrarnos en esta identidad de los amados y las amadas. Y bueno, voy a tener que terminar. Y termino aquí rápidamente. ¿Para qué somos santos? ¿O en qué se ve la santidad? ¿En qué se ve este llamado a la santidad? Y por ahí una chica nombró la frase. Tú la nombraste. ¿Para qué? Ahí dice literalmente, ¿para qué? ¿Cómo dice ahí literalmente? Para que tengamos unos a otros amor no fingido. ¿En qué se ve la santidad, queridos y queridas? En el amor no fingido. Ya Pedro sabía que estos evangélicos van a tender al fingimiento. ¿Amén? Sí, pues,
Yo tiendo tantas veces al fingimiento. Pedro sabía que la religión, por su naturaleza, nos conduce al reino de la apariencia. ¿Sí o no? Eso. Y entonces, ¿qué pasa? Él está diciendo, queridos, que vuestra santidad se note en un amor de verdad, de la tripa, de la entraña, que no es simplemente la sonrisa, que está muy bien. No estoy entonces de ahora en adelante, cada vez que alguien te sonríe con una sonrisa, uy, eso es amor con fingimiento. No, por favor. Y todos estamos en el camino. Todos estamos en el camino. Eso es lo que me gusta de la iglesia. Eso es lo que me gusta de la iglesia, ¿cierto? Que estamos ahí todos en el camino. Entonces, queridos y queridas, la santidad, como tú decías hace un rato, no es una aureola. La santidad es el amor sin fingimiento. La santidad es un papá que trata bien a su familia, una mamá que trata bien a su familia, un patrón que trata a sus empleados con justicia. La santidad es una víctima que es capaz de perdonar a un victimario. Eso también es santidad. Como nación estamos ante una oportunidad histórica de manifestar santidad en un amor no fingido. Y déjenme decirles honestamente, sacrificial. La santidad es inevitablemente amor no fingido. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el llamado a ser santos, que no es un llamado, Señor, a tener unas caras solemnes o una actitud ahí como rara, religiosa. No, Señor, es una conmoción profunda ante el amor tuyo. Es un viaje vital, interior, rumbo a la identidad que nos has dado en el Evangelio. En la medida que comprendemos que somos los amados y las amadas, que comprendemos cuál es la nueva identidad que tú nos has dado, respondemos a la santidad, Señor. Y Señor, por favor, ayúdanos y ayúdame a mí también, porque te necesito tanto en este sentido, Señor. Ayúdame a que la santidad sea traducida en amor no fingido. En últimas, Señor, todo pecado es una falta de amor al otro, a mí mismo o a vos. A vos, por supuesto, en primer lugar. Ayúdanos, Señor. Gracias por esta iglesia preciosa. Sabes con qué luchamos cada uno de nosotros. Sabes de nuestras luchas, de nuestros orgullos, de las zonas en las que no queremos que tú entres. Que venga tu amor, Señor, y así, cariñoso pero contundente, penetre, Señor, llegue, rompa las barreras del corazón endurecido, Señor, a veces. Gracias por este llamado a ser santos, porque tú lo eres. Aleluya. Amén.